Bien, en esta primera parte de la lección 3 del curso Aprender a investigar en contextos educativos, me voy a centrar en el apartado 3 de resultados. Recordemos los pasos que hemos tenido que dar antes de empezar con el apartado de resultados. Los pasos han sido los siguientes. A. Revisar y, en su caso, adaptar los cuestionarios a aplicar. B. Seleccionar la muestra. En este caso, la muestra se denomina de conveniencia, porque no es una muestra representativa de la población. C. Aplicar las escalas o cuestionarios relativos a las variables consideradas en el estudio. D. Construir una matriz de datos con el programa estadístico elegido. Los más utilizados son el SPSS, que es de pago, y el Jamovi, que es gratuito. E. Empezar a realizar los cálculos estadísticos para examinar las hipótesis planteadas y determinar si se aprueban o se rechazan. Los primeros cálculos a realizar en este apartado corresponden a los análisis descriptivos de las variables. Los que se suelen calcular son la media, la desviación típica, la asimetría y la kurtosis. Estos dos últimos nos indicarán si la distribución de los datos cumplen con el criterio de normalidad. Recuerda que la asimetría y la kurtosis de una curva normal es igual a 0. Pero antes de empezar con los descriptivos, nos hemos asegurado que no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres con respecto a las variables consideradas, haciendo una prueba TD-Student para muestras independientes. Esto nos permite utilizar toda la muestra sin hacer cálculos por separado en función del género. Los estadísticos descriptivos de las variables se muestran en la tabla 2. Recuerda que la tabla 1 ya la habíamos insertado en la lección anterior. Presta atención en cómo se han presentado los datos en esta tabla. Recuerda que cada tabla tiene que ir seguida de una breve descripción de los resultados más destacados. Observa la tabla 2, donde se presentan los estadísticos descriptivos de los factores obtenidos en el análisis factorial exploratorio realizado en la lección 1, de las dos variables de nuestro estudio. Recuerda que se obtuvieron 3 factores de la escala de autoeficacia académica que denominamos técnicas de estudio, planificación del estudio y manejo de las nuevas tecnologías. Y 2 factores de la escala de metas de aprendizaje, que denominamos metas de dominio y metas de evitación del esfuerzo. Antes de seguir con los resultados, es importante fundamentar si la distribución de los datos cumplen con el criterio de normalidad. Los índices de asimetría y kurtosis obtenidos en las variables se aproximan a 0. Y anteriormente hemos dicho que la asimetría y la kurtosis de una curva normal es igual a 0. Y además están dentro del rango más menos 1, que se suele tener en cuenta para asumir la distribución normal de los datos. Por tanto, sin hacer más cálculos, asumiremos que los datos cumplen con el criterio de normalidad, lo cual nos posibilita la utilización de pruebas paramétricas, es decir, aquellas que se suelen emplear habitualmente. Con el fin de realizar una primera exploración de las relaciones pronosticadas en las hipótesis planteadas, es decir, la autoeficacia académica general percibida por los estudiantes se relacionará de forma positiva y significativa con las metas de dominio, hipótesis 1, y de forma negativa con las metas de evitación, hipótesis 2. Se llevó a cabo un análisis de correlaciones bivariadas de Pearson entre los 3 factores de la autoeficacia académica y los 2 factores de las metas de aprendizaje. Los resultados se muestran en la tabla 3. Siguiendo el orden de numeración de las tablas, esta sería la tabla 3.
El título que mejor la representa sería el siguiente: Correlaciones bivariadas de Pearson entre autoeficacia académica y metas de aprendizaje. Bivariada significa entre dos variables. Es recomendable poner también el número de sujetos que has utilizado en los análisis. En este caso, n sería igual a 80. Fíjate cómo se organizan los datos en la tabla 3. La correlación de una variable consigo misma es igual a 1. Por tanto, en la diagonal de la tabla aparecen todo unos. Los datos que aparecen a la derecha y a la izquierda de la diagonal son los mismos, por lo que una parte se puede eliminar. Los datos que aparecen en la tabla son las magnitudes, y las estrellitas que están a su lado en la parte superior nos indican si una magnitud es significativa o no. Una estrellita indica que la probabilidad P de que dicho resultado vuelva a ser significativo en caso de repetirse el experimento es del 95%. Dos estrellitas indican que la probabilidad P de que dicho resultado vuelva a ser significativo en caso de repetirse el experimento es del 99%. En estos casos se rechazaría la hipótesis nula en favor de la alternativa. Dicho con otras palabras, que una correlación sea significativa quiere decir que no se ha producido por el efecto del azar, y que si se volviese a repetir el estudio tendría entre el 95 y 99% de probabilidad de volver a repetirse o de obtenerse un resultado muy similar. Recordamos que las correlaciones oscilan entre 0 y 1, de modo que cuanto más cercana a 1 se encuentre, más alta es la asociación entre dichas variables, y cuanto más cercana a 0, más débil es la asociación entre dichas variables. Como podemos observar en la tabla 2, todas las correlaciones obtenidas entre los tres factores de la autoeficacia y la meta centrada en el dominio son positivas y significativas, excepto el factor 3, lo cual indica que a mayor autoeficacia percibida, más adoptarán los estudiantes metas de dominio. Por el contrario, las correlaciones obtenidas entre los tres factores de autoeficacia y la meta centrada en la evitación parecen ir en la dirección opuesta, y cuyos resultados nos indican que a menor autoeficacia percibida en la planificación del estudio, más probabilidad de que los estudiantes adopten metas centradas en la evitación. Un paso más avanzado a la correlación es la regresión. Este análisis también se utiliza para comprobar la asociación o correlación entre variables. En una regresión tenemos que tener claro cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes. La variable dependiente representa el producto o resultado cuya variación se está estudiando en función de una o más variables independientes. En nuestro caso, teniendo en cuenta la hipótesis que formulamos al inicio, la variable dependiente es metas de dominio y las variables independientes los tres factores de la escala de autoeficacia académica. Las regresiones nos proporcionan un modelo que indica en qué medida las variables independientes están influyendo en la variable dependiente. Concretamente nos indican la varianza explicada de la variable dependiente, representada por R al cuadrado, R mayúscula al cuadrado. Veamos cómo se presentan los resultados en la tabla 4. Siguiendo con la numeración de las tablas, esta sería la tabla número 4. Un posible título para esta tabla sería el siguiente: Resultados del análisis de regresión múltiple, siendo los tres factores de autoeficacia las variables predictoras o independientes,
y las metas de aprendizaje las variables criterio o dependientes. Una forma habitual de presentar los resultados obtenidos en un análisis de regresión es el que se muestra en la diapositiva. En la primera columna tenemos los nombres de las variables dependientes, es decir, metas de dominio y metas de evitación. En la segunda columna tenemos que insertar la varianza explicada, es decir, R cuadrado, la varianza explicada por las variables de autoeficacia que entran a formar parte de la ecuación de regresión. Vemos en la tabla que el factor 2 de autoeficacia que se refiere a la planificación del estudio explica el 22% de la varianza de la variable dependiente metas de dominio y un 6% de la varianza de la variable dependiente metas de evitación. En el primer caso podemos decir que este factor predice de forma aceptable las metas de dominio, pero la predicción es muy baja con respecto a las metas de evitación. En la tercera columna aparece el coeficiente beta de la variable predictora. Vemos que este coeficiente es positivo con respecto a las metas de dominio y negativo con respecto a las metas de evitación. Esto tiene sentido y es coherente con los resultados obtenidos y mostrados en la tabla de correlaciones. También observamos que el coeficiente beta de la variable predictora de metas de dominio es mucho más alto, al igual que la varianza explicada y el valor de la Z-Student, porque están relacionados. En la cuarta columna se indican los grados de libertad. Estos se calculan en función del tamaño de la muestra y del número de predictores. En la regresión, la fórmula para calcularlos es la siguiente. N, que es el número de sujetos menos predictores, y menos 1. Repito, la fórmula es número de sujetos menos número de predictores y menos 1. Aplicada a nuestro estudio sería 80, que es el número de sujetos, menos 3, que es el número de predictores, y menos 1, que nos daría igual a 76. En la quinta columna se introducen las variables predictoras, que el análisis de regresión ha determinado que están relacionadas con la variable dependiente y han entrado a formar parte de la ecuación. En el presente estudio ha sido el factor 2, planificación del estudio, la variable que ha entrado a formar parte de la ecuación. Finalmente, en la sexta columna se introducen los resultados significativos de la prueba T-Student, que el análisis de regresión calcula para identificar cuáles son las variables independientes que se relacionan con la variable dependiente. Al igual que he señalado en las tablas anteriores, no te olvides de describir brevemente los resultados más destacados de la tabla 4. En el anexo 1 que viene a continuación, te voy a explicar paso a paso cómo se realizan los análisis estadísticos llevados a cabo en este apartado con el programa estadístico de código abierto Jamovi. Además, al final del curso dejaré una guía explicando cómo se pueden hacer los mismos análisis con el programa SPSS. En breve se publicará la lección 4, que será la última de este curso. Saludos y hasta pronto.